Ahí dijiste cosas muy ciertas y una con la que no estoy de acuerdo. Pero voy a empezar por las ciertas, Lucas. De lo que estás diciendo, tenés toda la razón. Dijéramos, después de trabajar muchos años y encontrarse uno con historias como la que te estás encontrando vos, cada vez tiene uno más la convicción de que para poder hacer transformaciones sostenibles. Estamos acá acompañados por Alejandro Echeverry, arquitecto. Alejo, yo creo que yo te conocí hace mucho tiempo, te conocí por Paradisia, creo que fue el primer proyecto, y tú eres diseñador de Ruta N y otros proyectos importantes de la ciudad. Sí. Pero también empecé, hace poco, pues digamos que hace un año, empecé a volver a escuchar de ti por otros fenómenos, por Urban y por Antioquia Emergente, que estábamos juntos en ese punto y demás. Y siempre había tenido como la intención de invitarte aquí al podcast para que nos contes tu historia, nos contes qué has hecho y hablemos un poquito. Yo creo que vamos a terminar hablando bastante de urbanismo, pero... De lo que quieras, sí. Pero si quieres arranquemos por contar un poco qué has hecho y quién sos. Sí. Lucas, primero gracias hermano por la invitación. He visto por ahí uno o dos podcasts tuyos, ahora te estaba preguntando. Yo creo que es muy importante como cruzar conversaciones, y sobre todo ustedes que lideran proyectos privados, la ciudad se termina haciendo en su mayoría por el sector privado, pues, y por la economía, ¿cierto? Entonces, sí, yo soy arquitecto, soy urbanista, he estado vinculado con Medellín, mi historia realmente ha estado vinculada con Medellín, pero yo he vivido pues por fuera en varios momentos. Yo arranqué muy joven como diseñador con Juan B. Echeverry, un gran amigo. Nosotros arrancamos a nuestra oficina de arquitectura hace tiempos. Sí. Y nos fue muy bien en esa época, nos ganamos el Premio Nacional de Arquitectura muy jóvenes. Pues, te voy a decir un año pues, para que me pongas la edad, en el 96. Pero en esa época, y a mí me tocó todo ese momento crítico de crisis social en Medellín, dijéramos por el narcotráfico y por todos estos temas que hicieron tan crítica a la ciudad. Y entonces yo empecé a interesarme mucho y a trabajar como profesor joven en la universidad. Realmente mi foco eran dos procesos paralelos, la arquitectura y el diseño y los temas de ciudad. Pero los temas de ciudad muy vinculados sobre todo con los barrios populares, los del norte, etc. Y bueno, hicimos unos temas muy interesantes y yo decidí irme para Barcelona 5 años, aprender a pensar en Medellín, pero a pensar desde las temáticas urbanas. Realmente a estudiar a Medellín, con la gente que había transformado Barcelona. Manuel de Solá Morales, Joan Busquets, quienes hicieron la transformación olímpica. Yo estuve allá con ellos en el laboratorio de urbanismo un tiempo largo, pero siempre con referenciado y con el caso de la ciudad nuestra, pensando que necesitábamos herramientas distintas de intervención. Entonces me regresé en esa época a terminar el doctorado, que al final no terminé, ya estaba en la etapa final. Y en ese momento montamos en la UPB un taller para los barrios del norte, trabajando con el sector público, el gobierno, las comunidades. Y Fajardo estaba en su campaña, antes de su campaña, pensando en armar su programa político. Estoy hablando del 2002. Y me invitó, con otras personas, pero me invitó a ayudarle a hacer el plan de gobierno. Y le hicimos el plan, no le hicimos, mucha gente trabajó en el plan de gobierno, pero a mí, con otras personas, varios de nuestro equipo de la UPB, que habíamos estado también por fuera, etcétera, nos focalizamos mucho en el tema urbano. Y él gana las elecciones y yo llego como gerente de la empresa de desarrollo urbano. Y bueno, esa fue una época. Yo siempre me he movido entre la academia, el sector privado. Yo no soy tan... Me vinculan con la academia. Siempre he estado en la academia, pero haciendo puentes con temas de proyectos de incidencia y reales. Entonces gana las elecciones y formamos realmente, fue unos años excepcionales, y ahí se desarrolla y ayudamos a desarrollar, y yo ayudé a liderar toda esa estrategia de urbanismo social, parques, bibliotecas, las transformaciones en el entorno del Metrocable, la zona norte, por ejemplo, la transformación del Jardín Botánico, el Parque Explora, después hicimos Ruta N, inclusive transformamos aquí la Avenida del Poblado, la primera intervención que se hizo del Parque La Presidenta, y se hicieron muchas obras y muchos proyectos. Yo estuve trabajando desde el gobierno 4 años y después estuve desde afuera, pero muy vinculado con el gobierno, pensando, por ejemplo, el Parque Arví y el Metrocable al Parque Arví, y lo que se empezó a hacer allá en el Parque Arví, eso ya fue en el gobierno de Alonso Salazar, yo estaba allá afuera.
Bueno, y entonces me vinculé mucho con esos procesos y cuando terminé mi tema en el gobierno de Medellín, decidimos fundar con Juan Luis Mejía. Yo seguía siempre con mi oficina de arquitectura, yo siempre he seguido diseñando, aunque de alguna manera, quiero decir, ha sido un tema paralelo, pero yo soy mucho más, llamémoslo, mi actividad es mucho más, no podría decir pública, pero más visible podría ser en el tema de las ciudades. Y con Juan Luis, ex rector de AFID. El rector de AFID, Juan Luis tenía una idea muy bonita en el 2009, 2010, que yo salí de estos trabajos en la alcaldía, de fundar un centro de estudios para el tema de las ciudades. Y cuando yo estábamos en el gobierno, yo siempre decía, no hay en las universidades, ni siquiera en las universidades, no hay en la ciudad un espacio donde se vincule el conocimiento, el sector público y el privado, combinando los temas urbanos y ambientales y sociales. Quiero decir, siempre es muy sectorizado, un poco llamémoslo la ingeniería o la movilidad o la infraestructura, pero cuando uno está trabajando en la realidad de las ciudades, siempre entras, Lucas, en conflicto. Cuando entras a transformar una calle, no es solamente un proyecto físico, no es un proyecto de espacio público, hay una connotación de movilidad, hay un tema de usos del suelo, ahí está el comercio, pero además están los árboles, la vegetación. Y te das cuenta que es dificilísimo encontrar de alguna manera un trabajo armónico o posibilidades de que los profesionales no trabajen en silos. Nosotros tenemos un reto muy grande hoy, y esa ha sido una obsesión en Urban, que la quisimos romper en ese momento, que es nuestra obsesión, cómo realmente no trabajamos en silos. Quiero decir, podemos conversar el negocio con el tema, dijéramos, del espacio público, con el tema ambiental, para dar una respuesta a los temas que necesitamos. Y ahí nace Urban. ¿Sabes? La preocupación es que estos edificios están aislando a la gente del espacio público. ¿O cómo se interpretaría eso? No es que los edificios aíslen del espacio público, no, yo lo que creo es que en el siglo, cuando yo estudié en la universidad, no sé, me imagino que también a nosotros nos enseñaban a hacer y hacer sin medir de alguna manera las consecuencias de lo que hacemos, pero además sin incorporar otras dimensiones. Ahora el tema del calor, el tema de la vegetación, la frescura, la gestión del agua tiene que ver con la arquitectura, pero a los arquitectos no nos enseñaron nada de eso, ¿cierto? Si vamos a generar una ciudad resiliente para evitar que se inunde, reverdecerla, construir una ciudad esponja, tiene que ver con la ingeniería hidráulica. Sí. Pero los ingenieros hidráulicos todos están, dijéramos, educados para que el agua se evacúe y baje rápido desde la parte posible. Y hoy realmente lo que el mundo necesita es que baje lento. Entonces es un cambio de paradigma completo que te está transformando las profesiones. Entonces a eso me refiero yo. Alejo, una pregunta. ¿Quién es un urbanista? Hombre, lo digo por lo mismo, porque sí. Es que pues, cuando uno habla de urbanistas, trabajan en el contexto de mejorar las ciudades, pero las ciudades tienen, o sea, hay que mirarlas por tantos lados que cuando uno habla de urbanistas, pues uno pensaría lo primero en un técnico. Lo primero que le viene a la cabeza a uno es un arquitecto. Sí, sí. Pero después uno va y mira todos los problemas sociales que hay alrededor de eso, o toda la conversación social que hay, ambiental, técnica, etc. Hoy ¿qué hay que hacer para ser urbanista? Sí, no, lo que estás diciendo. Pues, no, te estaba contando ahora que uno de los podcasts más largos ha sido con Enrique Peñalosa. Sí, sí. Él es economista. Sí, o sea, él no es arquitecto. Sí, pero tiene unas teorías, pues, bastante... le pudieras decir que su vida la ha dedicado al urbanismo, a las ciudades. De acuerdo. Sí, lo que pasa es que si estuviéramos sentados en Estados Unidos, o sea, depende de donde estés sentado, las definiciones van por un lado o por otro. Ok. Sí. Estados Unidos es un buen ejemplo de urbanismo. Como todo en la vida. Depende de la ciudad también. Sí, como todo en la vida, hay bueno y malo. Sí. Pero me refiero más, allá, dijéramos, las disciplinas están muy marcadas. Allá está dijéramos, planning, que es el planificador. Sí. El planificador tiene que ver más con todo el tema de regulación, políticas públicas de regulación, planes de ordenamiento, etcétera, etcétera. Está el diseñador urbano. El diseñador urbano tiene que ver más con proyectos que incorporan de alguna manera una escala intermedia. Quiero decir, no solamente un edificio, sino el espacio público, el parque, la transformación de una calle, pero de alguna manera está enfocado también
relacionado con el tema de arquitectura porque es el diseño de esos espacios. Lo que pasa es que entra en el detalle. En el detalle, sí, pero no es un edificio. Entonces vos estás en una escuela como la de Harvard, ahora te cuento, porque yo hago parte ahí de una red con ellos, y pues está la escuela de arquitectura, la escuela de diseño urbano, la escuela del diseño del paisaje, landscape, que no es jardines, tiene que ver con sistemas naturales, ríos, infraestructuras, la escuela de planning, de planificación, sí. Y hay un tema inmobiliario. Quiero decir, allá son muy por silos, y eso no quiere decir que sea bueno, porque también tiene grandes limitaciones. Porque pues en algún momento tienen que entablar todo. Y nosotros, de alguna manera, somos, en Latinoamérica, ahí dijéramos mayor flexibilidad, un poco, hay una relación como más híbrida. Yo, dijéramos, mi vida a mí me ha llevado, yo soy arquitecto diseñador, pero yo estudié dijéramos, urbanismo y planeación territorial en España, y después me he metido mucho por los temas ambientales y sociales. Entonces yo he tratado de ser, en donde he estado, en el gobierno, en Urban, en otras partes, pues dijéramos poder desarrollar parte de lo que sé, pero sobre todo ser como un mediador, un puente que vincula. Para ser urbanista no hay que ser arquitecto. No necesariamente, lo que pasa es que... O sea, yo podría ir a estudiar eso. Sí, claro. Lo que pasa es que te vas a encontrar con carreras, bueno, hay carreras en urbanismo, carreras en diseño urbano, carreras en planning, pero al final de la historia, si me preguntas a mí, yo creo que la definición de un urbanista tiene que ser una persona que desde su línea de especialidad, de su línea, dijéramos, llamémoslo, de su fortaleza, tenga la capacidad de liderar procesos de transformación de ciudad, pero puede ser originalmente un economista, pero tenés que saber trabajar y orientar a quienes trabajan, si son arquitectos, diseñadores, o pueden ser diseñadores. Realmente la persona... Hoy hay muchas formas de incidir en las ciudades. Hay el activismo, por ejemplo. Los jóvenes tienen una capacidad que antes, los jóvenes y las jóvenes, que antes nosotros no teníamos. Antes era muy vertical el poder, las decisiones, cómo se generaban. Hoy son mucho más horizontales. Creo que no te contesté, pero bueno. No, pues está bien. Sí. Ve, ahora hablabas de cuando estabas en el gobierno, que miraban mucho hacia los barrios del norte. Sí. De esa experiencia, ¿qué fue como lo más relevante? Sí, Lucas, mira, de hecho por ahí en un mes publicamos un libro que se llama La ciudad sin muros. Sí. Relatos del urbanismo social, que lo que cuenta un poco es lo que hay detrás de los procesos, un poco, no lo que se conoce, sino lo que hay detrás de los procesos. Yo creo que lo más relevante sigue siendo muy relevante, tiene que ver con la capacidad de, no sé, bueno, no te voy a preguntar qué edad tenías vos en el 90 o en los 2000, pero realmente en el 90, 10 años, 2000, es súper fácil la matemática, 20 en el 2000. Bueno, vos eras un pelado que estabas en la cabeza con unas preocupaciones muy distintas. Medellín era una ciudad sin futuro. Sí. Quiero decir, en los 90, Colombia en ya general. en el 2000 no, en el 90 definitivamente. En el año 2000 fue la Operación Orión, en el 2002. Sí. O sea, entonces entre el 80 y el 2000, 2001 era... ¿Estabas en la administración pública cuando la Operación Orión? No. Yo llegué en el 2004. 2004. Las elecciones para ese gobierno que ganó Sergio fueron en el 2003. Ya. Pero fueron los años previos lo que permitieron realmente generar una masa crítica de mucha gente trabajando en muchos temas. Como yo te digo, nosotros, mi obsesión por 10 años, antes de llegar al gobierno, fueron los barrios del norte de Medellín. Quiero decir, cuando hablamos del norte, una situación parecida, dijéramos, a la de la Comuna 13, pero estamos hablando donde está el primer Metrocable, dijéramos Santo Domingo, el barrio Popular, todos estos barrios, Castilla, todo esto. Porque, por ahí era Medellín sin tugurios. Sí. Esa era la fundación de Pablo. Estaba por allá arriba, ¿cierto? Sí, ya Pablo, acordate que a Pablo lo mataron en el 93. En el 91 fue el año más violento de la historia de Medellín. 91. Sí, 390 muertes violentas por 100.000 habitantes. Eso es la ciudad más violenta de México hoy,
puede estar por los lados de 120. 170 había escuchado Sí, yo. bueno, pero hacete cuenta 3 veces más que la ciudad, o sea, era la ciudad más violenta de lejos, ese era nuestro entorno. Y esa realidad, a mí, por ejemplo, a mí me cambió la vida. Yo hacía casas, yo sigo haciendo casas, edificios, como dijiste, Explora, dijéramos, bueno, Distrito Vera, por ejemplo, que lo estamos haciendo también, etcétera. Pero a mí me cambió la vida porque a mí me volteó a mirar, bueno, qué es lo que está pasando en la ciudad, cómo podemos de alguna manera ayudar y cómo podemos incidir de alguna forma y hacer ese esfuerzo desde la universidad, desde la formación, etcétera. Y la realidad es que me preocupé no por la ciudad de alguna manera esta donde vivíamos la mayor parte de las personas, sino que yo me empecé a meter mucho donde estaba en la situación social más crítica y donde había más pobreza. Y ese fue el foco también del gobierno de Sergio. Quiero decir, el foco de gobierno de... Eso es lógico. Es lógico. Te hago la pregunta, es lógico, o sea, desde la política, desde los administradores públicos, lo lógico es atender donde hay más necesidad. Pues hombre, ¿O no? ¿O hay alguna posición contraria a eso? Porque a mí me suena lógico, pues, pero... casi nunca se hace. ¿Ah, sí? Sí, casi nunca se hace. Las crisis, la ciudad, la mayor parte de los gobernantes no ponen... Invierten en la parte donde hay recursos. Pues quiero decir, generalmente hay muchos problemas estructurales que no se les mete el diente, por diferentes razones, políticas, por temas de transporte público y mafias, sociales, porque son temas muy complejos de legalización, informalidad, riesgo, entonces vos consideras que en tu administración no sos capaz de solucionar eso en 4 años, entonces no vas a ver resultados, temas ambientales y de resiliencia, la inundación de no sé qué, la solución, dijéramos, de todos estos temas ambientales o del río, etcétera, porque te das cuenta por lo mismo, por los tiempos. Y porque también hay intereses políticos, y entonces los concejales y los políticos, llamémoslo tradicionales, no estoy hablando, hay muchas excepciones, ¿cierto? Pero tienen ciertos compromisos, y otros como nos pasó a nosotros, yo creo, en los últimos 4 años, porque tienen una agenda, llamémoslo yo diría como yo iba a usar la palabra destrucción, pero realmente de desmontar todo un proceso que venía de muchos años aquí en la ciudad. Sí, yo ¿cierto? creo que es una agenda de desinformación para poder coger el poder. Para poder coger el poder, sí, con un interés particular. Entonces, Lucas, mira, las crisis, cuando vos ves que hay fenómenos y procesos, llamémoslo virtuosos en el mundo, ciudades que se convierten en referentes de transformaciones, a veces son por situaciones que aceleran esa situación y que ayudan a que se tengan acuerdos o se pueda de alguna manera orientar los recursos más importantes en temas estratégicos y muy focalizados. Cuando un gobernante de una ciudad le apuesta a 1000 cosas, no termina haciendo nada. Entonces, volver los Olímpicos, por ejemplo. Los Olímpicos en Barcelona coincidieron con el cambio democrático. Quiero decir, venía de la dictadura de Franco, hay un cambio político muy importante. Los técnicos y los expertos en España, pero en Barcelona, llevaban 30 años, gente extraordinaria. Llevaban 30 años pensando la ciudad. O sea, llevan mucho tiempo pensando la ciudad con proyectos. Hay este cambio político y tienen la oportunidad de llegar con el alcalde Pascual Maragall al gobierno. Llega Oriol Bohigas con un equipo distinto, extraordinario, etcétera, y se ganan los Olímpicos Barcelona. Entonces llega mucho dinero de la Comunidad Económica Europea. Y ese proceso se usa virtuosamente. Logran de alguna manera incorporar esos conocimientos, armar, dijéramos, una convergencia entre el sector privado, el público, etcétera, y se hace una transformación de la ciudad muy grande. Se le abre la cara al mar. En Barcelona no existía la playa. ¿No? No existe, quiero decir, estaba el mar. No, sí, pues, pero no. Cero, no existía la playa. Toda la playa, por allá pasaba el ferrocarril y por allá, como ellos llaman las barracas, que es toda la ocupación informal, las aguas sucias, todas se tiraban al mar. Quiero decir, no existía la playa. Entonces, se hacen esa transformación y se decide apostarle a 4 o 5 áreas de la ciudad usando los Olímpicos y los recursos de la Comunidad Económica Europea para cambiar la historia de Barcelona. Tampoco era, dijéramos, el espacio público un tema central en Barcelona. Barcelona se pone en la agenda del mundo durante esos años y se convierte en un referente. Esa fue la razón por la cual yo me fui para allá. Porque ellos cambiaron la ciudad a partir de proyectos urbanos.
ni de planes de ordenamiento, ni regulación, ni nada, sino de proyectos urbanos. Y como yo, pues mi formación... Cuando un proyecto urbano es, no sé, voy a alrededor del río. Eso sería un proyecto urbano. Eso sería parte de un proyecto urbano. Un proyecto Ok. urbano más completo es un parque lineal alrededor del río, pero coges 4 o 5 manzanas juntas ahí también y dijéramos, haces un proceso de transformación en vivienda y hay una biblioteca. Un proyecto urbano para, Medellín. para nosotros, te digo en el que estuvimos trabajando nosotros, que fue la transformación de la zona norte. A nosotros nos tocó... ¿Qué punto? Donde está, a nosotros nos tocó transformar el Jardín Botánico, Sí. hacer el Parque Explora, transformar a Carabobo, hacer el Centro Cultural de Moravia, hacer un colegio y transformar ese lugar para ponerlo en el mapa de la ciudad. Basurero era parte de eso. El proceso, ¿Cómo se llama eso? Sí. Moravia. Moravia, pero el basurero. Sí, el basurero estuvo activo hasta el año 84, 85, pero allá dijéramos, se construyó toda una población y una comunidad en torno al reciclaje y dijéramos, ese lugar ha sido históricamente y fue un lugar muy conflictivo. 40.000 habitantes más o menos tiene Moravia, pero también es el centro económico, yo creo que más potente de esta ciudad. ¿Así? ¿Por Sí. qué? Moravia, Lucas, quiero decir, Moravia tiene historias malas, historias extraordinarias. Yo creo que hoy, bueno, hay una que le da un dolor muy fuerte que el gobierno anterior dejó nuevamente ocupar informalmente. El basurero. Eso es lo más doloroso porque se había recuperado durante De acuerdo, 8 eran años. los jardines. Eran jardines. Sí, esa vaina, voy a decir una cosa, no tiene perdón, pero bueno, eso es otra. Hoy está invadido por completo. No, completo. Se perdió un trabajo de 12 años con la comunidad cuando ya estaba recuperado. Vos trabajas ahí con Diego López, ¿verdad? Diego López hizo el plan parcial de Moravia y el plan parcial fue la base del plan que después nosotros llegamos en el gobierno de Sergio y fue la base, dijéramos, de la propuesta. Es que él me contó una historia, pero no recuerdo, hay como un centro cultural o algo Sí. que hizo un arquitecto. Salmona. Fue Salmona. Sí, sí. ¿Eso hoy qué es? Eso es, Lucas, la historia del Centro Cultural de Salmona es una de las historias, del Centro Cultural no de Salmona, de Moravia, es una de las historias más bonitas de la ciudad, que tiene que ver con el tema de Moravia, ¿cierto? Pero déjame te agrego esto. Me preguntaste de la economía. Mira, Moravia es muy seguro para caminar. Primero, pues porque hay ese paradigma, hay unos líderes extraordinarios. Nosotros tenemos un programa de formación de líderes en Urban y varios han sido de Moravia, es gente extraordinaria. Es un centro comercial, o sea, hay mercados, comercio, ropa, electrodomésticos, si vos caminas impresionante. Es el hotel más grande de la ciudad. El hotel. Sí, porque la mayor parte de las personas que vienen de las regiones y de las poblaciones que vienen a Medellín a trabajar como empleadas, obreros de otras partes, etcétera, pues alquilan habitaciones allí. Y yo quisiera saber cuántas personas, porque es mucha gente la que se hospeda en Moravia. Quiero decir, ¿Pero por qué hablas de hospedaje? No, porque decís que vienen a trabajar, pero vienen a trabajar menos de 30 días, o sea, es algo temporal. No, porque hay un alquiler, quiero decir. Es alquiler realmente. Sí, es alquiler realmente. Es gente que vive, pues. Sí, pero alquilan sus piezas, pues. Alquilan, sí. Pero bueno, entonces ahí hay una actividad y hay una comunidad muy importante. Y esa comunidad durante 15 años estuvo luchando con un proyecto muy bonito porque hay muchas manifestaciones artísticas en Moravia. La música, por ejemplo, es uno de los temas más importantes. Moravia es un arcoíris de Colombia, o sea, hay gente de todas partes del país. Y ellos estaban trabajando muchísimo por la música y soñaban con una casa de la cultura, hicieron proyectos educativos y estaban con ese tema de la casa de la cultura. Cuando llegamos nosotros al gobierno con Sergio, se estaba adelantando lo del plan parcial, pues dijéramos teóricamente, quiero decir, un planteamiento, pero no estaba implementado. Y como llegamos a esa zona, con esa estrategia de educación, cultura, la zona norte, con el Jardín Botánico, Explora, etcétera, pues uno de los proyectos estratégicos fue Moravia y una fundación privada, anónima, pues quiero decir, no tiene mucho interés en que se conozca, dijo, yo dono el dinero para hacer la Casa de la Cultura de Moravia. Se lideró con el gobierno y se empezó a trabajar con la comunidad, todo el programa, y tuvimos la fortuna de que Rogelio Salmona, creo que fue uno de los últimos proyectos de él, pues hizo el proyecto. ¿Él murió hace cuánto? Él se murió, yo puedo estar equivocado, Lucas, 2008, pero no puedo. Hoy, ese centro cultural vive. ¿Y qué impacto tuvo? No, tiene.
yo creo que es de los equipamientos culturales de los cuales se puede aprender más y mayor impacto tiene la historia de Medellín. Además, con FENALCO lo ha operado históricamente, ¿cierto? Y ¿Cómo se mide ese impacto, Alejo? pues hombre, primero se mide sin indicadores, pues, a ver, hay indicadores, el número de personas que pasan por allí, el número de jóvenes, dijéramos, que participan de las diferentes actividades, tienes una escuela de musical, escuela de danza, dijéramos, por todos estos programas. Pero cuando trabajas con comunidades, realmente se mide es conversando con la gente y entendiendo las historias de vida que surgen después del centro cultural. El Centro Cultural ha formado una cantidad de líderes, Luca, increíbles, que ya tienen iniciativas y fundaciones propias. Hacete de cuenta que se replican pequeñitas en Moravia de trabajos distintos. Por ejemplo, la Fundación Oasis Tropical, que la lidera Ciel Holguín. Dijéramos, Jason tiene otra serie bueno, hay una cantidad muy importante, pero la diferencia del Centro Cultural de Moravia es que no fue un proyecto vertical que el gobierno se lo inventó con un recurso, sino que el gobierno financió ese proyecto cultural, una empresa privada se vinculó, quiero decir, hubo una vinculación y un diseño institucional donde participó el sector privado, participó la comunidad, participó la academia y participó el gobierno. Entonces uno va, resido en Moravia, allá voy porque... Allá vas porque... Por lo más sencillo es porque si quieres pasar la tarde hay plan y hay un centro. ¿Y el plan es que una biblioteca, deportivo? Hay básicamente cultural, de información, de parche de personas, de jóvenes, mayores. O sea, eso se puede copiar en cualquier barrio. Se puede copiar en cualquier barrio, pero si entendés el proceso que hubo previo para consolidar el centro. Por eso es que, Lucas, por ejemplo, hace 2 años, a Confenalco lo dejaron sin dinero en el Centro Cultural de Moravia. Quiero decir, con toda esta cosa que pasó, se quedó 1 año y medio, 2 años sin dinero. La comunidad siguió operando el Centro Cultural de Moravia. ¿Por qué lo siguió operando? Porque viene de una historia, de alguna manera, de ellos de mucho tiempo. Siguieron enseñando, porque la mayor parte son profesores de allí, de arte, etcétera, etcétera. Entonces, allá son muy fuertes en danza y en diferentes bailes para los niños y las niñas. Son muy fuertes en música, que lo eran. Esa fue una vocación que pidieron. Tienen salas de ensayo para instrumentos, tienen un auditorio, etcétera, etcétera. Son muy fuertes en temas culturales y en temas sociales y emprendimiento. Y son muy activos también en discusiones públicas, foros, discusiones, etcétera. Yo conocí un montón de gente en los últimos 15 días, más o menos 20 días, que me ha impresionado. Entonces te voy a contar quién conocí. Conocí un man que se llama KB, que es un tipo que trabaja en el tema de audiovisual, que hizo varios de los videos de Balvin, y ese tipo tiene un proyecto que se llama Descomunal, que tipo de Castilla. En una vivienda de interés social hizo 2 estudios, y creo que con Confama están dando becas y la Andy a 1000 personas en el tema de música. Sí. Él me presentó o me habló de otro personaje que lo conocí por suerte en una clase de fútbol de mi hijo, que es DJ Pope, que es el socio de Balvin. Lo conocí en la clase de fútbol y me invitó a Castilla a mostrarme cómo estaba él pintando las canchas y arreglando las canchas allí en unos eventos deportivos. Y hoy conocí otro tipo que se llama El Perro. Sí, y el Perro es el grafitero pues, de la Comuna 13. Sí. Y hay un factor denominador que va muy de lo que me acabas de decir, y es que parece que me da la sensación que es la música y el arte hoy el único mecanismo de empoderamiento que conocen en esas comunas distintos a ser pillos y narcotraficantes o bandidos, donde ven un futuro posible. Entonces, un tipo como El Perro me decía, Lucas, a mí me lo transformó una tarea del colegio y me dijeron, uy, usted tiene una capacidad para pintar. Y estos otros para rapear o para grabar videos y cosas de esas. Y ellos están mostrando un canal de futuro que los empresarios no somos capaces de mostrar. No, ahí dijiste cosas muy ciertas y una con la que no estoy de acuerdo. Pero voy a empezar por las ciertas, Lucas. De lo que estás diciendo, tenés toda la razón. Dijéramos, después de trabajar muchos años y encontrarse uno con historias como la que te estás encontrando vos, cada vez tiene uno más la convicción de que para poder hacer transformaciones sostenibles,
hay que aliarse, trabajar de forma colaborativa, ayudar a impulsar y agregar cosas a una cantidad de iniciativas con las que están, de gente del territorio, potentísima, inteligentísima, creativa, con iniciativas increíbles. Les falta recursos a veces, les falta escalar y conectar con alguna cosa. Quiero decir, en cambio, también después de un tiempo lees que muchas políticas públicas y proyectos, algunos de ellos muy bien formulados desde los gobiernos que son demasiado verticales, se vuelven demasiado frágiles, porque cambia el gobernante y el gobernante que sigue lo para porque tiene marca, quiero decir, ¿me entendés? Y no tiene continuidad. Entonces hay que entender una combinación de eso, pero la esencia está en mapear, conocer todo ese tipo de procesos, fortalecerlos, agregarles cosas y agregar cosas nuevas, pero trabajar con la gente de allí. Toca. Pero no estoy de acuerdo, yo sé que no lo dijiste con esa intención, pero decir, es que para que no sean todos pillos y, bueno, y dijéramos... No, pero me lo decían ellos, o sea... No, correcto, pero... Te lo voy a poner en el contexto que me lo decían. Ellos mismos me lo dijeron en la conversación, todos llegaban como a la misma conclusión y me decían, vea Lucas, todos son de mi edad, o sea, sí, todos son tipos más o menos de entre los 35 y los 43 años. Entonces, o sea, yo no entro ahí. Pero nos tocó, a vos te tocó vivir la guerra, sí, ya eras, digamos, súper consciente. Sí, ¿no? Sí, me tocaron todas las bombas, todas me tocaron grandes. Nosotros estábamos más chiquitos. Sí. Y entonces ellos me decían, no, Lucas, cuando uno era pequeño, lo que veía, los referentes que se veían en estos barrios de quiénes eran los exitosos, era el pillo. Era el mafioso, claro, y el sicario y tal. De acuerdo. Y me invita Pope entonces a ese evento en Castilla el sábado y me voy para allá. Y eran 400 peladitos alrededor de una cancha de fútbol. Extraordinario. Con música, con fútbol de exhibición, con básquetbol de exhibición. O sea, unas cosas que son súper especiales. Me decía, Lucas, aprenda algo de esto, huevón. Ya los referentes no son los pillos, somos nosotros. Somos los artistas. Sí, pero en esa época también, Lucas. Ah, ok. Quiero decir, lo que pasa es que es la proporción de fuerzas. El narcotráfico y la violencia no se va a ir. Lo importante es que sean más las oportunidades y los buenos visibles. Sí. Es lo que termina siendo la ciudad. Pero, por ejemplo, este fin de semana estábamos nosotros, que ya son profesores de la maestría nuestra en Urban, etcétera, con Jorge Blandón de Nuestra Gente, una corporación cultural Nuestra Gente del barrio Santa Cruz, que en los años 80 o 90 era el único espacio de teatro para los niños y las niñas, el único espacio de resiliencia donde ahí los malos, quiero decir, todas estas personas que estaban no entraban porque estaban sus hijos y sus cosas y todavía esa corporación es un símbolo, dijéramos, del barrio Santa Cruz. Quiero decir, hay muchas iniciativas de esas, pero hoy hay más y también hay una economía como las que están mencionando, que son economías globales con los músicos, etcétera, que están muy vinculados con personas. Hoy hay una diferencia, creo, pues yo de esto no soy experto, es que el arte está dando plata. Sí. Pues yo estudié economía, pero nunca tuve habilidades algunas artísticas, pero eso es un fenómeno de Medellín que es increíble. Eso pues en el mundo, quiero decir, aquí está pasando una cosa única. Sí. ¿Cierto? Está pasando una cosa única. Pero lo que te quería decir es que realmente lo que uno ve con la experiencia que es muy emocionante es que son muy poquitos los malos, Lucas. De acuerdo. Son muy poquitos. Lo que pasa es que tienden a ser constantes en el tiempo. Sí, o sea, la pero claro, pero cuando no hay presencia del Estado, cuando no hay oportunidades, cuando no hay esta masa de líderes positivos y programas de este tipo, pues se apoderan de las calles y 15 o 20 malos controlan la vida de una ciudad o de unos barrios, hermano, y lo hacen invivible, ¿cierto? Y entonces yo creo que lo que hay que multiplicar son Medellín es muy singular, Lucas. Cuando uno sale, a mí me ha tocado viajar, pues trabajar en muchas otras ciudades en Latinoamérica. Ese momento tan crítico de la violencia en los años 80 y 90, hubo mucha gente que trabajó en los años 90 temas muy importantes. Por ejemplo, el programa Arriba Mi Barrio, que fue de la Consejería Presidencial en esa época, fue un programa de televisión del cual eran Jorge Melgliso, Alonso Salazar, bueno, mucha gente que estaba ahí, Liliana Vázquez, muchas personas que después llegaron, dijéramos, a trabajar en temas de la ciudad. Lo que hizo ese programa fue visibilizar los liderazgos positivos en el momento más oscuro de la ciudad. Si vos te metes a Google y esto, Arriba Mi Barrio, vas a encontrarte una cantidad de episodios, porque se dijo, vamos a tener que mostrar lo que vos estás diciendo, que era
más frágil, las fuerzas de la ilegalidad y de la guerra eran mucho más fuertes que hoy, pero dijo, hay que mostrar los liderazgos positivos, y hay que mostrárselos a sus mismas, a los niños y a las niñas de los barrios. Entonces, y se hicieron también programas sociales, o sea, se consolida mucho de lo que fue Medellín durante todos estos años de transformación, se terminó consolidando de gente que trabajó en la educación, trabajó, dijéramos, en los temas sociales, en los temas de inclusión durante los años 90, que después pudieron hacer parte de políticas públicas, de gobiernos o algo, pero eso se cocinó en los años 90. Yo siempre he escuchado la historia de que en los 90 hay una alianza público-privada y académica. Muy importante. Que es la que lleva la historia de transformación de Medellín. ¿Eso quiénes eran? ¿Quiénes lideraron eso? Sí, no se podría decir o sea, quiero decir, nombrar una persona, son varios procesos los que se nombraron, los que se hicieron, no encontraron eco en los 90 en los gobiernos. O sea, los gobiernos municipales en los años 90, inclusive empezando el 2000, no encontraron eco. Ahí es cuando llega, y lo que pasa es que yo no quiero decir, la gente no es objetivo porque pues yo estuve en un gobierno o dos de esos, pero el gobierno de Fajardo y después el de Alonso, lo que lograron, yo creo que hacer lo más importante es que fueron espacios que convocaron muchas de esas personas, empresarios privados, universidades públicas y privadas, dijéramos líderes del sector público y privado, dijéramos, durante esos gobiernos, pero esos procesos venían mucho desde los años 90 cocinándose. Lo que pasa es que no se habían vinculado y no habían encontrado un espacio de confianza en los gobiernos, ¿cierto? Entonces, dijéramos que lo más visible, hay varios libros de esto, es la Consejería Presidencial de María Emma Mejía. Medellín no era viable y desde el gobierno nacional no creían que los alcaldes de Medellín pudieran cambiarle, entonces decidieron generar una gerencia estratégica. Eso fue en el gobierno de César Gaviria. Y nombra a María Emma, que estaba jovencita, para liderar lo que se llamó la consejería. Pero María Emma tuvo llamémoslo la gran virtud de que fue realmente un canal o un puente para que muchas de estas personas e instituciones que venían trabajando de forma, dijéramos, separada, se unieran. Por ejemplo, el PRIMED, para nosotros como arquitectos y urbanistas, y para a mí que me tocó un poco liderar esa estrategia de urbanismo social después, el PRIMED fue un programa que nace en la consejería financiado por el gobierno alemán para mejorar los temas de hábitat y vivienda en algunas de las zonas más críticas de la ciudad. Y fue un programa extraordinario que duró 5 o 6 años. Lo acabó Sergio Naranjo. El gobierno de Sergio Naranjo decidió pararlo, pero los alemanes querían continuar financiando aquí, pero se formó mucha gente ahí. Entonces hubo procesos realmente muy importantes, el plan estratégico de la ciudad. En los años, tal vez, yo puedo estar equivocado, pero no sé si fue el 94, 95, 96, se hizo un plan estratégico para la ciudad que puso a conversar a mucha gente. Ese plan no se tradujo en acciones reales, pero sí en consensos. ¿Cómo se llamaba ese plan? El plan estratégico para Medellín, los años que eran. Okay. Hubo también llamémoslo unos diálogos. Pido disculpas pues porque esos diálogos se llamaron alternativas de futuro tal vez. Hubo 2 o 3 años de diálogos públicos. Quiero decir, entonces hubo de alguna manera la crisis. Cuando a mí me preguntan por fuera, inclusive aquí, hombre, ¿cómo Medellín pudo de alguna manera enfocarse en algunas zonas de la ciudad, en algunos proyectos, en algunas cosas, de forma muy concreta durante muchos años? Es porque las crisis abren esos espacios. Si no hubiéramos, te permiten, y a veces aparecen personas que pueden liderar esos procesos bien o aparecen personas que los pueden liderar muy mal, ¿cierto? Pero permiten enfocarte. Y ahí te quería preguntar otra cosa, que es que dentro de la teoría, dentro de lo que he venido escuchando, una cosa es la Medellín de los 90, perdida. Sí. Luego viene una transformación que llega al 2000 y digamos que cogimos una senda donde solo empezaban a darse fenómenos de resiliencia y de recuperación y súper optimismo. Y de hecho, creo que la historia de pronto te la escuché a ti, de que nos empezaron a ver como referente de las cosas bien hechas. Sí. Entonces, en algún momento creo que me dices, no, de Monterrey venían a estudiarnos acá por un montón de cosas positivas. Sí. Y no sé en qué momento, si es en el 2000, en el 2010, no sé en qué momento
como que se pierde el rumbo y como que perdemos el impulso. Sí. Y no sé qué cambió en la historia, pero la Medellín de hoy no da la sensación de ser la misma Medellín que se está transformando de manera positiva y donde las cosas están haciendo bien. Venimos de una administración que fueron 4 años perdidos, pero no sé qué pasó ahí. Sí, Lucas, ahí estás haciendo como un resumen, como una síntesis un poco de los últimos años de Medellín. Yo diría que yo no soy como amigo un poco, no soy amigo de la nostalgia, yo creo que cada momento tiene su tiempo. Y yo creo que la Medellín de hoy es una Medellín extraordinaria, con retos extraordinarios. Sí. Y aparecen nuevos retos inimaginables. O sea, quiero decir, esta discusión seguramente en la que vos estás, y bueno, y estamos muchos, pero con toda esta nueva economía que se convirtió en un spot, nadie esperaba que Medellín se convirtiera en un spot global y que atrajera, dijéramos, el volumen de turistas que está trayendo para lo bueno y también para los problemas que está generando, Sí. ¿cierto? Pero efectivamente, Medellín es una ciudad referente en el mundo. Aún. Aún. Okay. Triste, lo digo tristemente, voy a decir por qué. Quiero decir, yo volteo mucho por muchas partes del mundo y porque la gente está interesada, porque seguimos trabajando y yo sigo trabajando en esto, aquí en Medellín y en otras partes, pero también porque muchas ciudades tienen problemas estructurales como los que tenemos nosotros, pero hay muy pocos ejemplos, desafortunadamente, muy pocos ejemplos, donde llamémoslo, se junta una voluntad de alguna manera, de un sector social y privado que en Medellín históricamente ha sido muy importante, con, dijéramos, un momento político, con una serie de gobernantes y de gobiernos que lideran una serie de procesos que permiten hacer convergencia y confianza para hacer trabajos en alianza y transformaciones, y donde se vinculen también con temas territoriales, dijéramos, sobre todo en zonas muy críticas, áreas violentas, precarias, etc. Eso debería ser mucho más normal en el mundo, Lucas. A mí lo que me da el dolor, y yo el año pasado estuve en Chile, estuve en Argentina, estuve en Perú, bueno, viajo por México, en otras partes, porque están apareciendo desafortunadamente en Argentina fenómenos profundos de violencia y de narcotráfico en los barrios pobres. En Chile, en Santiago también están preocupadísimos por eso, sí. Lo que está pasando en el Ecuador. Bueno, cosas que y no encontrás políticas públicas decididas. Ahora cuando me preguntabas, que es que yo te dije, es que muy pocos gobiernos trabajan sobre las preguntas que son, o los problemas estructurales. Es verdad, muy pocos gobiernos ponen por varios años en la agenda esos temas. Vamos a generar transporte público, vamos a conectar la ciudad, vamos a generar una plataforma de cultura y educación, centros culturales, bibliotecas, vamos a generar conversaciones en las zonas más críticas de la ciudad. Lucas, era una utopía pensar que Medellín se reuniera en el Jardín Botánico, que el Parque Explora fuera un sitio donde las diferentes clases sociales llegaran. O sea, lo que es la fiesta del libro hoy, que va todo Medellín allí, eso era, hace 20 años era una utopía. Eso era una frontera urbana, eso era una zona socialmente violenta. ¿Qué era Ruta N, Parque Explora? ¿Qué existía ahí? Pues hombre, bodegas, comercio. En el Parque Explora eran bodegas, sí. Talleres, bodegas, etc. En Ruta N creo que había un parqueadero, no me acuerdo qué había. Esa zona bueno, estaba Moravia. ¿El jardín siempre ha existido? El jardín existió porque fue el primer parque público, aunque sea de propiedad privada, que era de la Sociedad de Mejoras Públicas, ha sido desde esa época. Pero el jardín se encerró entre muros durante 20 años o 25 años porque esa zona era muy violenta. Pero hoy está encerrado, ¿no? Pero vos puedes entrar como parque público abierto. Es abierto al público, tiene control para acceder, pero es abierto al público. Antes era encerrado en muros. Ya. Quiero decir, esa zona se había deteriorado muchísimo, o sea, en muros de ladrillo alto. Sí. Una de las acciones muy simbólicas que se hizo fue tumbar esos muros, ¿cierto? Y uno de los primeros proyectos fue el orquideorama. Yo me acuerdo cuando estábamos trabajando... Sí, eso es Plan B. Sí, pero Pilar Velilla estaba como directora del Museo de Antioquia. Y Sergio le dijo, Pilar, nosotros necesitamos transformar el Jardín Botánico. El Jardín Botánico realmente hoy en día está cerrado entre muros y no es un lugar de la ciudad.
Y como estábamos trabajando en Explora y todo eso, entonces Pilar aceptó salirse del Museo de Antioquia, una mujer con un liderazgo extraordinario, irse a algo que era todavía ya, de alguna manera un albur, una incertidumbre, que era el Jardín Botánico. Y yo me acuerdo que Pilar y Sergio en ese momento decían, y Pilar decía, es que aquí vamos a tener el restaurante mejor de la ciudad, y vamos a hacer, y entonces el primer edificio, ¿Sí o no? sí, el primer edificio que se hizo lo hicimos por concurso público, que se lo ganó Plan B con Camilo Restrepo y J. Paul, fue el Orquidiorama. Y eso empezó a poner en el mapa nuevamente. Todavía no estaba transformado el Explora, no se había transformado la calle Carabobo, etcétera, pero el Orquidiorama apareció antes y empezó a ser un lugar para eventos. O sea que uno, de alguna manera, el territorio se recupera, pues hay política social, pero las edificaciones son importantes en esa recuperación de territorio, ¿no? Muy importantes. Yo creo que las dos cosas son importantes, porque a veces también se piensa que con una biblioteca o con un metrocable le cambias la historia a la gente. Ayudas, pero no es que transformes todo. Pero cuando la transformación física hace parte de un programa más sólido, realmente para cambiar el relato y la historia de una ciudad tenés que tener experiencias reales. Es decir, hay que hacer un espacio de encuentro. Yo me acuerdo que nosotros nos soñábamos antes, y a mí me tocó diseñarlo. Carabobo, ahí entre el Jardín Botánico y Explora, dijimos, esto es una calle, hubo que cambiar unos temas de movilidad, esa calle tenía 5 carriles, se redujo a 3, pero si vos la ves, como están puestos los volardos, los pisos, etcétera, la diseñamos pensando, esta calle se tiene que cerrar los domingos o en algunos eventos para convertirse en plaza pública, y eso es lo que pasa en la Fiesta del Libro, ¿cierto? Claro, y un evento como la Fiesta del Libro abre las puertas del jardín, abre las puertas de Explora, abre las puertas del Parque de los Deseos, las puertas del Centro Cultural de Moravia, y todo eso se convierte en un sitio. ¿Es el Parque de los Deseos? Es el que está ahí al lado, donde está el planetario. Ah, ok, el del planetario. Sí. Ya. Pero lo que yo te digo es, se genera una experiencia de transformación porque la gente vive, se encuentra, el espacio público y las transformaciones físicas y el transporte tiene un impacto muy importante. No, y hoy en día en esa zona hay todos los eventos que uno quiera. Sí, pero eso no existía, Lucas. No existía. Entonces, ¿me entiendes? Mira, y no solo son las edificaciones. De la conversación con este pelado de la Comuna 13, me decía, me contó de la Operación Milenio, me contó de otra operación que tuvieron antes, de lo terrible que era. Y me dijo, la zona empieza a cambiar con los grafitis. También es su historia de la zona. Eso no son edificaciones, luego llegan las escaleras y demás. Vos lo mencionaste ahorita, las manifestaciones artísticas, culturales, la música. La música es un tema, dijéramos, el hip hop, todos estos raperos y todo eso. Y el graffiti es un mecanismo muy importante, también para comunicar las historias de la gente que vive allí. Hay muchas estrategias de grafitis donde lo que se dibuja son las historias de los personajes de esos barrios. Sí, sí, Entonces sí. genera un vínculo también, no solamente con los artistas, sino con quienes habitan. Y hacer visible, eso es lo que tenés que construir, es una relación humana de empatía, de confianza, hay muchas formas de hacerlo, pero el arte sin duda es muy potente. Cuando uno piensa hoy en Medellín, ¿cuál será el proyecto? O sea, desde Urban debes tener la información. ¿Cuál será el proyecto que sigue en la transformación de ciudad? ¿Cuál debería ser el detonante? Mira, las ciudades necesitan muchos proyectos distintos. Sí. Lo que yo pienso que quien está de alcalde o quien llega al gobierno tiene que responder también a lo que él piensa o lo que el equipo piensa y focalizar realmente, identificar una serie de políticas y proyectos que hagan parte del ADN de lo que ellos piensan. Y la ciudad se va transformando por capas y por fases, ¿no? Una ciudad no se transforma, Lucas. Una ciudad se mejora. Vos mejorás un poquito aquí, en 4 años, vos mejorás otro poquito aquí en 4 años, vos mejorás otro poquito aquí en 4 años. El tema es que como son los recursos limitados y la capacidad humana limitada, es en dónde tener más impacto. ¿Ves? ¿Cierto? Le escuché a Peñalosa una visión muy optimista del futuro, que me la explica de la siguiente manera. Me dice, el problema nuestro ha sido pobreza, pero en la medida que van pasando los años, cada vez tenemos mayor capital, eso me lo llamó capital físico acumulado. Me dijo, es importante el acumulado. Entonces me dice, los próximos 50 años, puede que no sean 50 y no 25 o 75, 100,
pero cada vez acumulamos más capital, tenemos más infraestructura, tenemos más cosas, y me decía, el único camino de estas ciudades es mejorar. Yo no sé si estés como de acuerdo con esa visión, porque veo otros sitios, por ejemplo, el fenómeno de Chile, con la violencia, que ya han invadido hasta edificios a plomo y demás. Sí, una economía de una ciudad que hace 20, 15 años era el modelo de progreso económico. Sí. Sí, sí, yo soy optimista, pero tal vez Peñalosa simplifica mucho. Tiene una visión muy de infraestructura, pero lo admiro también. Quiero decir, Peñalosa en su primer gobierno hizo dijéramos, fue un referente para nosotros y para Medellín muy importante. Pero déjame yo, sobre la pregunta que me hacías, que cuál sería el proyecto de Medellín. Quiero decir, pueden ser muchos, pero yo creo que... Pero hay que priorizar. Sí, ¿cuáles serían los tres primeros? Sí, pero te digo yo creo que cuando una sociedad acierta es cuando entiende su momento histórico y cuando entiende lo que hay en la psicología social de la ciudad. Quiero decir, que conecta emocionalmente con la ciudad y que también se apoya en los atributos y en las capacidades de la ciudad. Quiero decir, los buenos políticos tienen que ser capaces de leer eso. No inventarse de ceros que nos tenemos que parecer porque Londres hizo tal huevonada o porque París no sé qué. Cada ciudad tiene su fuerza, su espíritu, Vos lo mencionaste ahora, yo creo que Medellín tiene unas condiciones excepcionales, lo que dijéramos, esta fuerza de nuevos innovadores, emprendedores que conectan lo que me estabas contando, toda esta movilización en torno al arte, la cultura, la economía global que está llegando por la música, el tema del arte. Quiero decir, si vos lo comparás con otras ciudades del mundo, hay una energía vital aquí que a veces se desboca negativamente, pero donde esas iniciativas y el sector privado también tiene una capacidad y una sensibilidad muy importante. Entonces yo te puedo decir varias cosas, pero yo creo que en el fondo deberíamos ser capaces de definir una serie de estrategias que nos permita unirnos con una serie de propósitos comunes. Quiero decir, todos están moviéndose por su lado con estas iniciativas. Definamos 2 o 3 agendas de ruta donde marquemos una estrategia que no detenga esas dinámicas, sino que las potencie, pero que vamos más armónicamente apuntándole a esto, apuntándole a esto y apuntándole a esto. A unas zonas de la ciudad, a unas temáticas, quiero decir. No tratando de leer esa ciudad de hoy, sí, y como lo que está moviendo el corazón. Vos, por ejemplo, en tu profesión leer el mercado es un tema fundamental. De acuerdo. Yo creo que ahora me preguntabas un poco del urbanista o de quienes trabajan en esto. Normalmente no lo hacemos, ni los políticos. Si fuéramos capaces de leer los momentos y los lugares, pues yo creo que haríamos un ahorro en tiempo y en dinero extraordinario. Pero hoy veo uno que, por ejemplo, esta alcaldía habló de Distrito Cinema como uno de los proyectos que viene. Sí. Parece que está montado en el tiempo que es. Yo creo que sí. Pensaría uno que todo lo que está alrededor de turismo en esta ciudad... pero depende del cómo. Ok. Porque es que si es solamente un titular donde viene un gurú internacional y nos arma una cosa, no, Distrito Cinema, bueno, arme unas mesas de trabajo y ponga a conversar la gente desde el principio, los que tienen que ver y enriquecer, vamos a hacer algo realmente novedoso, que conecte con la sociedad. Y no solo con ciertas élites económicas que se mueven en ese mundo y en el cine perfecto, pero vamos a hacer una cosa que involucre a la gente. Ahí me queda una duda, eso termina siendo, pues por lo que entiendo, es un proyecto de estudios y demás, donde hay unos intereses económicos de unos privados que no tienen nada de malo, que quieren hacer, digamos, un sitio donde, pues alrededor de la grabación y demás, se hace toda una infraestructura. ¿Cómo entraría eso? ¿Cómo sería la manera correcta para que eso sea un detonante de ciudad? Yo te pongo un ejemplo, la Fiesta del Libro. Sí. En Medellín existía la Feria del Libro. Existió mucho tiempo en el Palacio de Exposiciones. Yo no sé si cuando estabas... pero sí me tocó. Sí te tocó. Bueno, era una feria tradicional de poquitas editoriales del sector privado en el Palacio de Exposiciones que cobraban la entrada. Cuando se empieza a transformar esta zona norte, el Jardín Botánico, Explora, todo este tipo de cosas, uno de los temas más importantes fue, tenemos que diseñar un evento y un momento en la ciudad realmente para que este lugar coja una dinámica
y de alguna manera genere una historia distinta. Entonces se pensó lo que se hizo. Vamos a rediseñar ese concepto de la Feria del Libro, vamos a hacer una fiesta del libro. Que sean 15 días extraordinarios de literatura, música, encuentros, diálogos, con las puertas abiertas de todos estos espacios, que involucren la gente de los barrios del norte, del otro lado, del poblado, de las universidades, la caja de compensación, el sector privado. Quiero decir, una cosa completamente distinta a una feria de editoriales. Y yo creo que a mí me emociona mucho la fiesta del libro. La fiesta del libro es un evento muy bonito. Y recibe muchísima gente. Y cabe todo el mundo. Si me preguntas a mí, yo me imagino algo, el Distrito Cinema no me preguntas qué es, pero yo si quieres hacer algo realmente novedoso y poderoso, tendrías que lograr hacer que los inversionistas en estudios les vaya extraordinariamente bien, pero a que además tengan una agenda robusta en muchas otras cosas que vincule la ciudad. Y al privado esa parte es que estoy tratando de entender cómo el privado que hace unas inversiones gigantescas en unos estudios, cómo crea agenda alrededor de eso sin perder su norte, que al final del día lo que quiere es hacer unas películas y ganarse una plata. Sí, yo no conozco mucho el sector del cine, pero sí creo que del cine se deriva audiovisuales, producción. Sí. Quiero decir, hay una innumerable cantidad de cosas que genera, dijéramos, más porosidad, diferentes escalas de... Yo creo que hay un derrame económico gigantesco. Derrame económico y diferentes escalas, llamémoslo innovadores, emprendedores, quiero decir. Entonces, yo creo que siempre si pensás en diferentes escalas, no en los grandes únicamente, sino en los de escala media y de escala pequeña, y generar un ecosistema de locales, quiero decir, ¿me entendés? En eso estoy convencido de que ese grande tiene un derrame gigantesco que va a mover un montón de gente, pero tenés que movilizar los pequeños. De acuerdo. Y lo otro que pienso es que si es un proyecto de ciudad, lo que deberíamos buscar es que esa infraestructura quede en un sitio que necesite un detonante. Lo que hizo Barcelona fue que lo hizo también Londres con los Olímpicos, es que vienen esos eventos, viene el Distrito Cinema y dicen cuáles son los lugares de la ciudad que realmente le van a cambiar la aguja a esta ciudad y que son oportunidad. Pues vamos a hacer la sede de los Olímpicos de yo no sé qué ahí. O sea, un gran proyecto de esos de ciudad. Es muy importante dónde lo haces. Entonces te voy a poner un ejemplo. Y dónde urbanamente, dijéramos, la propiedad y las condiciones urbanas tienen posibilidad de generar un proceso, dijéramos, de crecimiento y de transformación. O sea, si vos lo haces donde hay 3 bodegas, pero todo está desarrollado, ya en edificios de no sé cuántos pisos, pues ahí no van a estar... Perdiste la oportunidad. Es donde puedas desatar un proceso de renovación urbana y de transformación importante. Ok, entonces digamos que el que viene para unos estudios de cine y demás, dice Medellín es una ciudad cool, es una ciudad bacana, quiero estar cerca de Provenza porque es la zona interesante. Entonces desde el empresariado uno diría, voy a montar estudio lo más cerca a la calle 10. Yo no lo haría por aquí. Pero la lógica, no, estoy tratando como de explicar el tema. Pero la lógica sería, ¿cuál es la zona hoy con mayores problemas sociales? Vamos y buscamos el espacio allá y lo creamos alrededor para que ese sea el detonante de la zona. O sea, uno hoy podría volver a recuperar Moravia, el basurero, con un proyecto de esos. Sí. Y sería lógico. Sí, quiero decir, yo no lo pondría en Moravia porque dijéramos, ahí pienso en otras cosas distintas. Porque lo que no debería pasar en Moravia, pero eso ya es otra historia, es un proceso de gentrificación que expulse a la gente de allí. Okay. Por lo que te decía, eso es una unidad económica increíble. El número de empleos que hay allí, las personas que viven de eso, son miles de personas. Es una economía muy importante. Si eso se desarma y terminan expulsándola a la gente, el impacto social ahí sería gigantesco. Entonces, hay otros lugares. Si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el Pablo Tobón. Sí. El Pablo Tobón es una infraestructura histórica patrimonial que está esperando que alguien con poder económico y con una agenda importante diga cómo eso se puede transformar y recuperar. Está pegado a la zona norte, al lado del Jardín Botánico, sí. Al lado del Pablo Tobón. Antes, al lado de Ruta N, cuando nosotros empezamos Ruta N, Lucas, no había un centro, no había centros comerciales. Aventura, sí. Pero llegaron después. Después. Entonces, ese sector es un lugar en transformación importante, tiene metro, estoy poniéndole el ejemplo.
Pero de pronto el Pablo Tobón no tiene la característica ahí en el Pablo Tobón de que pudiera tener como es un edificio patrimonial, esas bodegas y todo eso tendría que hacerse, dijéramos, alrededor. Hay muchos, de alguna manera... Allí, detonar la zona plana donde hay tanta bodega y que podría hacer renovación alrededor. Pues, la discusión que se nos viene, que todavía cada rato suena de que el aeropuerto debería, de alguna manera, el aeropuerto local, que presta un servicio importante, pero si el aeropuerto... Con una Antioquia plana llena de 4G, ese aeropuerto debería perder relevancia. Pues lo que pasa es que el aeropuerto tiene un cono de aproximación de miles de metros cuadrados inmobiliarios allí que no pueden crecer más de 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos, sí, por el cono de aproximación. Lo más importante del aeropuerto no es el parque, claro que el parque, lo más importante es que la renovación de ciudad. Hay que inventarse un proyecto de ciudad de este tipo. Y la discusión es cuál es la ciudad que quisiéramos económicamente y de ciudad cuando se cambie, si estamos de acuerdo en que el aeropuerto en 10 o 12 años se vaya de allí. ¿Esa discusión para cuándo la ves? Yo creo que esa discusión es de ahora. O sea, para este pod que viene... No, porque hay una concesión. La concesión del aeropuerto yo no sé cuántos años todavía tiene. ¿Y eso no se puede pagar? Claro que se puede pagar seguramente, pero es una concesión. Quiero decir, hay que mirar el tema jurídico, mirar el tema de los plazos. Lucas, pero es que los tiempos en la ciudad, quiero decir, 10 años no es nada en una ciudad. De acuerdo. Quiero decir, 10 años no es nada. Es más, nos da tiempo de armar en el POT y en el tema de la regulación algo realmente interesante. Yo ahí tengo una duda, y es que vos me decís 10 años no es nada. Ahora hablabas de una palabra que cogió mucha moda en Medellín, que es gentrificación, que yo creo que nadie sabía que era eso hasta hace 6 meses, más o menos un año. Hoy el enemigo número uno de los paisas es el turismo, en el sentido de que los arriendos están costosos. Yo no sé si es por cuenta del turismo o por la falta de oferta, y siento que una ciudad como Medellín hoy tiene una presión gigantesca de que le falta vivienda, y que estamos haciendo algo que en mi cabeza no es correcto, y es que la poca producción de vivienda, porque estamos haciendo solo 20.000 unidades de vivienda hoy, se están haciendo en el sur, en el norte y en el oriente. O sea, nos fuimos a los extremos. Entonces, creo que estamos haciendo todo al revés desde hace mucho. Al tirar el desarrollo hacia los extremos y no hacia el centro. Eso es desde hace mucho, sí. Pero cada vez es más grave, o sea, cada vez ya uno percibe malestar real de la gente en cuanto al valor de los arriendos, en cuanto a la falta de oferta. Porque eso es nuevo, Lucas, sí, no, pero a ver, yo no creo que uno puede decir nunca que el enemigo número uno de Medellín sea el turismo. Yo creo que nadie esperaba la forma tan acelerada, y llamémoslo la dimensión. Nadie esperaba que Medellín fuera la ciudad más turística de Colombia, ni que la Comuna 13 fuera el lugar más turístico del país. Eso pues, eso... Te hago una pregunta, 1,5 millones de viajeros es mucho. Yo no soy experto en eso, Lucas, a mí me parece mucho, pero quiero decir, per cápita Medellín recibe 3 o 4 más nómadas digitales que Ciudad de México. Sí. Y que Buenos Aires es una barbaridad. Sí. Porque Medellín no venía nadie. No venía nadie. Y Medellín no existía en el mapa del turismo. Colombia no existía casi, un poquitico, pero Medellín no existía en el mapa del turismo del mundo. De acuerdo. Yo creo que nosotros nos tenemos que imaginar, quiero decir, yo creo que esto es una realidad. Yo creo que el futuro de Medellín es distinto. Yo no creo que podamos volver a una etapa nostálgica, de decir qué fue lo que pasó. Yo creo que hay que saber orientar estas dinámicas económicas. Creo, entendiendo todos los problemas, vos me has escuchado a mí, yo hablo mucho de los problemas vinculados con esta economía, el incremento de los arriendos, de alguna manera la explotación sexual, la ilegalidad. Quiero decir, yo hablo mucho de esos temas, pero entendiendo eso, yo creo que es un privilegio tener esa economía. De acuerdo, pero yo quiero diferenciar algo ahí, y es lo siguiente. Pero venga, déjeme, yo termino esta idea. Sí. Yo creo que es un privilegio tener esa economía. Lo que pasa es que si eso se da como en la selva. Sí. Quiero decir, sin control de nada, pues termina deteriorando. De acuerdo. ¿Me entiendes? Quiero decir, a esta ciudad se le dejó coger una ventaja inmensa. En España se llaman los puntos tensionados. Hay una nueva legislación
muy debatida en España, etcétera, pero bueno, también se crea una legislación en Nueva York, en Venecia, en otras ciudades del mundo, y en España se llaman los puntos tensionados, porque el proceso de gentrificación, esto no es solamente, quiero decir, solo se da en unos puntos de la ciudad. Pero es que aquí a nosotros nos dejaron en la anarquía, Lucas. Aquí en el Poblado y en Provenza, el control de la ilegalidad, de la droga, de la delincuencia, del ruido, quiero decir, y eso genera deterioro. 100%. Por ejemplo. Pero es un tema de control. O sea, es de muchas cosas, pero principalmente de control también. De control. Sí, es falta de gobierno. Es falta de gobierno. Digo, es ausencia de. Quiero decir, no es lo único, pero es lo más importante. No ha habido gobierno. El ruido, por ejemplo. Hombre, si hubiéramos sido capaces en un momento dado, ya hace años, de permitir la rumba, los bares, etcétera, en el Poblado y Provenza, hasta cierto punto y hasta ciertas áreas, y con ciertos decibeles en algunas áreas, como pasa esos fenómenos, los fenómenos de gentrificación y esto pasan en todas partes del mundo, en Barcelona y todo, pero es que allá hay control, en Nueva York hay más control. Lo que pasa es que aquí no hay control de nada. Entonces en Barcelona pasan, pero vos podés tener bares y terrazas en ciertas zonas, en otras no te permiten, ¿cierto? Sí. Y entonces se genera gentrificación y hay expulsión, etcétera, con niveles importantes, pero dijéramos no a los extremos que se nos da aquí la situación. Entonces yo creo que hay que tener, hemos dejado avanzar demasiado en algunas áreas esto, pero no deberíamos ponerle únicamente el ojo a las zonas más críticas, sino anticiparnos a otras áreas para evitar que suceda lo que está pasando en Provenza. Mi punto es el siguiente. Yo creo que hoy el problema grave es déficit. Es falta de control. Sí, yo y estoy eso de acuerdo. Ataca a varios temas. El tema de explotación, tanto de mujeres como de niños y adolescentes. Sí. Ahí hay que hacer control. O sea, eso es por el lado. El tema de inseguridad e invasión del espacio público y del ruido, eso es falta de control. Es falta de control. Luego viene una conversación de que hay muchos turistas y viene el tema de que están invadiendo la vivienda. También en parte es falta de control porque hay edificios hechos para la prestación de servicios de hospedaje y hay otros que no. Correcto. Donde no se están prestando, donde no se puede prestar servicios de hospedaje y lo están haciendo, están cometiendo una ilegalidad que es falta de control. Falta de control. Pero luego viene la discusión sobre la vivienda, que es yo creo que las discusiones que más me preocupa acá. Y yo creo que esa discusión no es tanto falta de control, es falta de oferta. Yo no creo que sea tanto, Lucas, eso. Yo creo que realmente Medellín tiene un déficit estructural de vivienda. De vivienda gigantesco. Pero donde más lo tiene es en los estratos medios y bajos. Quiero decir, si lo ponemos en números, sí. No estoy diciendo que no exista otro déficit. Si yo llego al gobierno y le voy a aplicar una política y tengo 2 pesos, quiero decir, hay un déficit estructural muy crítico en una parte inmensa de la sociedad, en zonas de riesgo, dijéramos, esa conversación de ese déficit es distinta, es distinta a la conversación del déficit, dijéramos, de estas zonas de aquí. Esta zona, de acuerdo, 100%. Entonces, pero o sea, eso no se puede decir que es por cuenta de los turistas. No es por cuenta de los turistas, pero es un problema estructural. Claro, pero es importante que cuando se hable de déficit se separe y se identifique, porque si no ponemos todo en el mismo paquete. Pero también te voy a decir algo, en esta zona donde está el turismo, el déficit no es de cuenta del turismo. No, pero yo creo que no, porque es que aquí ya hay una densidad importante de oferta. Quiero decir, hay muchos edificios construidos, se pueden construir más, pero ya hay mucha oferta. Lo que pasa es que Lucas, hay que entender también que el volumen y el número de nueva economía y de turistas que llegaron a Medellín es desbordante. Entonces, una respuesta, quiero decir, estamos siendo real. No lo veo. ¿No lo ves? Yo te voy a explicar por qué no lo veo. ¿Vos tenés más datos de eso? No, porque cuando hablan, pues yo he visto varios datos sobre cuántos nómadas digitales llegan. No lo hablo desbordante desde el punto de vista negativo, es con la rapidez que se dio. No, pero te lo digo en magnitudes. Sí.
Entonces hablan de que hay de 6.000 a 11.000 nómadas digitales en la ciudad. 6.000 a 11.000 personas, pues no es tanta gente. Pero es que no es solamente los nómadas. Pero por ejemplo, en el mundo hay hoteles sí, de 2.000 camas. Sí, no, yo entiendo. Entonces son 5 hoteles sí. grandes. Yo no soy capaz de ponerle números porque no lo tengo, pero no son solamente los nómadas, es una combinación de múltiples públicos del turismo, ¿cierto? Pero lo que sí es, enténdeme, desbordante en el sentido de lo que nosotros teníamos y con la rapidez como sucedió en Medellín. De acuerdo. Y son muy poquitas áreas las que están sufriendo ese proceso. A escala de la ciudad. Pero el problema grande hoy para mí es lo que decías ahora, y es el déficit de vivienda en los estratos medios bajos. Sí. Que si encuentran una alternativa la van a encontrar en las laderas, que no es lo lógico. No sería lo lógico y tampoco hay mucho en donde las laderas. De acuerdo. Pero cuando uno va y mira la población, Antioquia tiene, no sé, 7 millones de habitantes, de los cuales creo que 2,5 están en el municipio de Medellín. Y uno va a ver cuánta vivienda produce el municipio de Medellín y creo que está haciendo 3.000 viviendas por año, que es muy poco, más no sé cuántas bajo el modelo de informalidad. Eso sí lo pone uno a pensarse y a decir, aquí hay un problema de oferta gigantesco, por lo menos en este municipio, sí, que necesita una solución urgente. Y iba a eso era porque yo sí creo que esa conversación del aeropuerto es muy importante. Debe ser urgente. Es muy importante y tiene muchas capas. Yo creo que esa conversación desde el punto de vista de la perspectiva económica y social de esta ciudad es muy importante. Y se ha enfocado y limitado un poco al tema físico, el parque, no sé qué. Pero esto es un tema de visión de futuro. Le cambia, yo creo que... Cambia la ciudad. Cambia la ciudad. Cambia la ciudad. Y si logramos hacerla con una perspectiva clara, etcétera, es muy importante. O sea, yo ahora te preguntaba cuáles eran los 2 o 3 proyectos que te imaginabas podían detonar la ciudad. Ese sería uno. Ese sería uno. Otro, el metro ligero de la 80 claramente es uno. El metro es un proyecto muy importante. La zona norte, a lo largo del eje del río, lo que se llama como parques del norte, que no es, lo importante no es un proyecto de espacio público que se haga, sino que toda esa zona norte, todo el suelo, quiero decir, los barrios se pueda renovar. Claro, renovar, pero ahí hay un tema social muy crítico, Lucas. Cuando vos aplicar la figura de renovación urbana como está hoy textual en el POT, lo que va a suceder ahí es que toda esa gente que está ahí, que vive en esos barrios, la expulsarían de ahí. No generarían una oferta de mercado para esas personas. Sí, claro que es malo porque vos, lo ideal es que pudieras hacer un proceso más orgánico donde gran parte de la población residente se beneficie y llegue mucha población nueva. Pero entonces te pregunto para entender la manera correcta. Entonces yo hago mi gran proyecto de espacio público en la zona norte. Tengo unos barrios donde no hay grandes lotes alrededor, sino que hay un montón de edificaciones pequeñas o de viviendas pequeñas que vienen, me imagino, unos procesos iniciales de invasión de tierras. Algunas planeadas abajo, otras de invasión, pero muchas las de abajo. Bueno, algunas de invasión y muchas planeadas también, pero con predios pequeños. Con predios pequeños. Sí. Ya acabo de invertir una cantidad de recursos gigantescos en ese sitio que me debería detonar un proceso de renovación. Ir a un privado, ir a comprar, supongamos un barrio de invasión, pues no va a haber cuándo comprarlo o si hay que juntar 30. No te le metes, un privado no se le va a meter jamás. Ni tiene por qué solucionar un problema social. Entonces, claramente sí tiene que existir una figura a través de la cual la palabra es expropiar. Sí, pero vos estás pensando en algo que yo no estoy de acuerdo. No, pero dale, termina. Pero termino. De alguna manera, ya hice la inversión de espacio público y necesito sacarle una plusvalía a las tierras que hay alrededor. Posiblemente no. Generar una transformación económica y social. Transformación. Voy a tener en cuenta la prioridad y es los mayores beneficiarios de la zona deberían ser los mismos residentes de la zona. Por lo menos deberían permitirse que ellos sean beneficiarios también. Que sean beneficiarios. De todas formas, debo transformar esta zona, entonces debo comprar un montón de propiedades para hacer nuevos proyectos y ahí lo que viene en mi lógica
es que esos nuevos proyectos o eso que venga, lo único que tiene que hacer es multiplicar la densidad por 2 o 3 veces para que pueda pagar el parque y para que pueda sacar el producto, para que esos mismos residentes de la zona queden en ese sitio. Entonces, si esto era una zona de estrato medio-bajo, pues los proyectos que deberían salir alrededor de ese gran espacio público y proyecto detonador deberían ser proyectos también de los mismos, del mismo estrato. ¿O esa lógica no es lógica? No, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Vos estás planteando una ecuación que sería, que no es la que está hoy en el gobierno y en la ciudad, que sería que dijéramos la plusvalía de este lugar pague la inversión aquí. Quiero decir, eso es lo lógico, pero se está pensando, como se hizo el parque, como se hizo Parques del Río en el centro, que sea una inversión pública prioritariamente. En algún momento se trabajó para hacerlo de alguna manera como inversión privada, etcétera. A ver, yo lo que pienso es lo siguiente: no todos los lugares de la ciudad son iguales. Los barrios del norte de Medellín tienen una tradición y una consolidación social muy importante, y hay de alguna manera también hay llamémoslo una tarea y una agenda pendiente allí muy importante. Si los procesos inmobiliarios como está hoy la herramienta de renovación urbana, únicamente inducen o de alguna manera incentivan a que sean los grandes jugadores inmobiliarios y grandes operaciones inmobiliarias las que puedan hacer ese proceso de transformación, independiente de la teoría, va a generar un choque violento con la gentrificación y la expulsión de las comunidades, porque eso se va a valorizar rápidamente. Destruimos el barrio, eso sí, es claro. Destruyen el barrio. Quiero decir, y eso pues le pueden meter ahí 1000 teorías, pero con esa figura. En teoría, lo que debería hacer allí es algo de lo que yo te mencioné cuando me mencionaste la ciudad del cinema. Desatemos un proceso de transformación de pequeños y medianos inmobiliarios. Quiero decir, una figura inmobiliaria que pueda hacer transformaciones de las casas en 2 o 3 o 4 pisos, de 2 lotes en 3 o 4 o 5 pisos, no privilegiando ni incentivando los grandes desarrollos inmobiliarios de muchas manzanas, sino algo mucho más orgánico que involucra. ¿Y si se logra ese impacto en cantidad? Claro, vos puedes duplicar por 2 o por 3 sin ninguna duda, pero de forma más orgánica y en el tiempo. Te estoy explicando la teoría. Sí. Cierto, pero para generar una ecología, llamémoslo, mucho más justa, que los mismos propietarios encuentren promotores pequeños que les digan, aliémonos aquí, ustedes me ponen el lote, yo les construyo aquí 4 pisos, les doy un apartamento, ustedes se quedan aquí, alquilamos esto y hacemos 5 pisos aquí. Y eso sí pasa en el mundo. Claro que pasa. Y hay negocios de esto, pero ahí está, para eso necesitamos gente como vos, huevón, perdón. No, pero yo estoy pensando, eso sí se da, porque uno ve las grandes detonaciones y llegan grandes empresas que barren y hacen nuevo. Por eso, pero eso es lo que se debería evitar. Ahí es donde nosotros tenemos que innovar en ese tipo de contextos. Una empresa como la mía no es capaz de hacer eso. Seguramente que no. Estar jugando a otra escala. Sí, eso no, o sea. Pero hay una gran cantidad de profesionales jóvenes, muchos, que empiezan trabajando y empiezan su negocio con un edificio, con 2 edificios. O sea, yo creo que ningún afiliado de Camacol Inmobiliario está interesado en el negocio. Ese es el problema. Porque no tienen esa, de alguna manera, hay otra lógica. Sí, no es el ADN del Pero es que cuando nosotros hablamos de vivienda social, cuando hablamos de construir vecindarios, construir vecindarios y vecinos, quiero decir, barrios que construyan relaciones humanas y donde la gente permanezca. Quienes están allí no se van expulsados ni nada y puedan encontrarse afuera, etcétera. Necesitas una diversidad de productos inmobiliarios con diversidad de tenencia, con alquiler o compra, cooperativas. Quiero decir, sobre eso hay que ampliar una agenda. O sea, como está el negocio, el déficit de vivienda social no lo vamos a solucionar. Te hago una pregunta ahí, y es, cuando estuve en este evento en Castilla, en esa cancha, sí, y vi a toda esa comunidad alrededor, notaba algo, y es que hay barrio, que hay comunidad alrededor. Después vos te vas para cualquier unidad cerrada, por más grande que sea, o te vas para cualquiera de los edificios que hemos hecho históricamente en Medellín y de los barrios donde ha habido mucho desarrollo, y uno no alcanza a ver.
a ver como ese sentido de comunidad o de agruparse. No. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si haces lo que yo te estoy diciendo aquí, logras hacer eso. Eso es lo que te quería preguntar. Sí. Hay forma Claro. con edificaciones Nuevas, gigantescas en altura, masivas, densas. eso es más difícil. ¿Cómo devolver el barrio? Hay forma con, no me digas edificaciones en altura masivas, sino incrementando la densidad muchísimo. Quiero decir, hay formas arquitectónicas y urbanas que incrementan la densidad casi igual que las edificaciones en altura, que pueden generar espacios y condiciones del barrio mucho más habitables que las que Pero si yo llegara al oriente antioqueño, por ejemplo, que hoy es pasto, sí, o gran parte todavía sigue siendo muy verde, quisiera hacer una ciudad alta, densa, le puedo dar sentido de comunidad de barrio. Sí, pero con cierto equilibrio. O sea, con espacio público. Con espacio público y también con cierto equilibrio, quiero decir. ¿No? Cuando digo cierto equilibrio es, en las ciudades hay un tema que se llama la capacidad de soporte. Quiero decir, vos si hacer buen espacio público, transporte público, comercio, servicios, espacios abiertos, puedes incrementar la densidad mucho. Pero para que eso funcione bien, de alguna manera, hasta cierto punto. ¿Cierto? Por ejemplo, lo que está pasando en Provenza, no estamos hablando de densidades, pero lo que está pasando en Provenza en torno a la noche, a la rumba, al turismo. O sea, en Provenza se traslada la población entera de Medellín a rumbear, de todo tipo. Sí. Y está generando deterioro. Total. ¿Por qué? Porque supera por mucho la capacidad de soporte de ese lugar, pero hasta cierto punto. Ajá. Pero cuando vos permitís bares de cualquier tipo, en cualquier lugar, a cualquier hora, con cualquier ruido, eso genera una atracción y es que, ¿quién dijo que un barrio puede resistir la rumba de una ciudad? Por favor, Lucas. Sí, es una locura. Pues ahí es que no estamos hablando únicamente de turismo, es la rumba de Medellín, que se viene solamente para un punto, la buena y la mala. ¿Cómo recuperarías esa zona? Pues hay que empezar a controlar. Pero igual, hoy son barrios de vida nocturna. Sí, primero, yo creo que son varias estrategias. Hay que desarrollar hay que incentivar y desarrollar otros lugares. Okay. Pero más equilibrados, pero empezar a desarrollar otros lugares. Y si empezar a controlar aquí, no acabar con esto, a controlar, algunas otras zonas van a coger dinámica. Porque la gente va a decir, hombre, aquí nos están poniendo mucho, no podemos seguir generando hasta tal hora o tanta bulla en los lugares, sino que las terrazas aquí las permiten con tantos decibeles a tanta hora y después no lo permiten, entonces ya cierto tipo de rumba se va para otros lugares. Y empezás a desarrollar el equilibrio. El Parque Lleras, que hoy es como la... No sé, quiero decir sí, pero hay que generar control. Control, pero digamos que han intentado. Entonces yo no he visto que hubieran intentado. Pues eso es lo que dicen, pues. No, vallas. No, pero no, intentado con una política integral. Asistencia, dijéramos, una combinación, dijéramos, de temas sociales, de temas, dijéramos, pedagógicos, de temas de control del tema de sexualidad, del tema del ruido. Quiero decir, es un plan integral. O sea, no es pues poner 2 policías un fin de semana a que multen a 4 locales y después se vayan. No, bueno, ¿cuáles son los temas más críticos que suceden aquí por los cuales realmente pudiera empezar a cambiar y dijéramos a esto manejarse un poco mejor? ¿Cierto? Entonces, bueno, el ruido. Y hay que entender el problema. Hagamos, no una investigación, pero hagamos de alguna manera un diagnóstico de qué es lo que está pasando aquí, el ruido, bueno, la ilegalidad, tal y tal cosa. Bueno, es que esta gente no tiene licencias. Bueno, entonces empecemos con los que no tienen licencias a pedir. Es que están superando las horas de la noche de tal cosa. Lo que me estás preguntando de las ciudades, del tema inmobiliario, de todo, yo creo que este ejemplo es muy claro. Cuando superar la capacidad de soporte de algo, ya sea en número de personas que están viviendo en un lugar y que no van a caber bien, o en un público como este que es más flotante, que es una presión inmensa, pues hermano, se genera un deterioro. Entonces ahí efectivamente se puede hacer densidad y se puede hacer edificios en altura, etcétera, pero
pero todo tiene cierta, Sí, todo no, tiene no cierta es medida. como Sabaneta que solo metió el componente de densidad, pero no metió el espacio público, ni el transporte, Ni el comercio, acueducto, sí, ni no, nada. no, por eso sí. Eso es un desastre. Es un desastre y seguramente la densidad hasta cierto punto. Pero ahí sí tengo la duda, porque uno mira, por ejemplo, no sé si sea un buen ejemplo, Nueva York. Nueva York o Chicago o cualquiera de estas ciudades de grandes rascacielos, y yo miro una ciudad como Chicago, a mí me parece espectacular, y uno camina por los andenes más amplios que he caminado en mi vida, y al lado tengo un parque gigantesco. Entonces creo que ahí hay un buen equilibrio. Al lado tengo un parque gigantesco. Que aquí lo podría hacer. Posiblemente, sí, por eso te estoy diciendo, es el balance del equilibrio de muchas cosas. El transporte público allá es una red potentísima, dijéramos que dependiendo, lo que pasa es que tenemos que mirar que nosotros tenemos, llamémoslo, fragilidad de alguna manera y falta de capacidad para atender esa densidad. Para atender esas densidades. Quiero decir, nuestros gobiernos no son lo mismo que los gobiernos que están allá. Quiero decir, hay que entender eso. De acuerdo. Cierto, pero bueno, hemos hablado mucho, no sé cuánto tiempo llevas ahí. No, ya, yo creo que estamos listos. Alejo, muchísimas gracias. Sí, a vos, hombre. A mí estos temas me motivan mucho. Yo de verdad te podría hacer preguntas toda la tarde, pero de verdad me parece que es una conversación donde hay mucha historia de lo y hay que conectar mucho. Lo que vos movés, por donde ustedes se mueven, o sea, cada uno tiene sus propios paradigmas, pero yo creo que ahí es muy conveniente de alguna manera. Pero ¿sabes qué he descubierto yo? Que todos tenemos una visión muy particular de las cosas. Sí. Pero con la gran mayoría de la gente que me siento está alineada en lo mismo, en que quiere que las cosas sean mejor. Sí. Y están apostando por una ciudad que sea cada vez mejor. Sí. Algunos tendremos unos intereses o otros intereses, pero yo creo que la gran mayoría de las personas que están como metidas en estos temas tienen algo de vocación de que quieren que las cosas sean mejor. Y además vos estás buscando voces distintas. La gente con que me dijiste que te reuniste y todo, también te muestra a vos y les muestra a ellos perspectivas distintas. Yo creo que al final hay que escuchar a todo el mundo. Acuérdate que todo el mundo tiene una versión de la realidad. De la realidad. Entonces, sí. Coger solo un lado no te sirve para mucho. Sí, sí. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a vos, hermano. Dale. Muy bien.